Buenos días, profesor. Mi nombre es Carolyn Castañaduy. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre las losas nervadas en dos direcciones. Los integrantes del grupo son López Medina Franklin, Leonardo Augusto Martúa, Carolyn Castañaduy, la que le habla, Herrera Vera, Reynoso Edi y Jesús Vázquez Palacio. Nosotros somos el grupo 8. La introducción. Las losas son los elementos que proporcionan las superficies horizontales y planas donde se aplican la carga en las estructuras. Además, se colocan las instalaciones necesarias para el funcionamiento de un edificio. Por lo tanto, es un elemento primordial en una construcción civil. La elección depende mucho en factores a considerar estructurales, funcionales y estéticas. De esta manera se señalan las características que define la losa, así como el comportamiento y los tipos de losas que existen para evaluar la selección de tipo a emplear. Además, indica la forma de establecer el espesor mínimo para algunos tipos de losa. El concepto. Las losas son elementos estructurales horizontales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su altura, donde las cargas son perpendiculares a su plano. Se emplea para proporcionar superficies planas y útiles. Las losas separan horizontalmente el espacio vertical, conformando diferentes niveles y constituyendo a su vez el piso de uno de ellos y el techo del otro. La losa es el principal sostén para las personas, elementos maquinarias que pueden desarrollar de forma segura todas las actividades y a veces de contribuir a la estabilidad de los edificios. Es el elemento que recibe directamente la carga. Las losas de entre pisos y techos, aparte de su función estructural, cumplen con otras funciones tales como el control ambiental, seguridad e instalaciones, pavimentos o pisos. Por lo tanto, la losa acabada está formada por la estructura, pavimento, capa aislada y cielo falso. Hola profesor, ahora con respecto al tema de losas nervadas en dos direcciones, vamos a comenzar con una definición de lo que vendrá siendo una losa nervada. Estas losas son también conocidas como aligeradas, tiene un sistema de con casetón, como se puede evidenciar aquí en las figuras. Está constituida por vigas longitudinales y transversales a modo de nervios de gran rigidez que enlazan los pies de los pilares. Estas losas se constituyen por estructuras de cargas desequilibradas. Las vigas de unión de los pilares se calculan como zapatas continuas bidireccionales. Por lo general, el espesor mínimo de la losa es de 20 centímetros. Ahora, dando una definición también de lo que vendría a ser la losa reticulada en dos direcciones, podemos decir de que estas losas reticulares tienen un sistema que consta de pequeñas vigas en ambos sentidos que al entrecruzarse forman una especie de retícula o entramado, que es de donde toman su nombre. El aligeramiento se logra hoy en día a base de bloques de espuma de poliestireno, llamados también casetones. Las pequeñas vigas son nervaduras que ya mencioné. Eh, Se construyen de concreto reforzado y una capa de compresión en la parte superior de la losa que tiene como función la de absorber y distribuir los esfuerzos sobre la losa. Esta capa se refuerza con malla electrosondada, cuya única función es evitar de que esta capa se agriete por la dilatación y contracción del concreto originada por los cambios de temperatura. Ahora paso a mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar los materiales de relleno de las losas nervadas. Son bloques en diferentes dimensiones y pesos que están construidos en diferentes materiales, pero cumplen una misma función al alivianar la losa. Algunos quedan internos en las lotas y otros son retirados por los diferentes diseños de estructura. Los rellenos más usuales son fibra de vidrio, poliestireno expandido, combinaciones de bloque de madera metálico y madera recuperable o irrecuperable. Bueno, en el apartado de propiedades hemos incluido aspectos como características, componentes, algunas ventajas y desventajas, y una pequeña comparativa respecto a otros sistemas, siendo la comparativa las losas nervadas de dos direcciones con las demás losas que se pueden encontrar. Comenzamos con las características. En este punto podemos mencionar que
Las losas nervadas podemos encontrarlas a partir de un espesor de 20 centímetros en las construcciones. ¿Qué más? Podemos ver que los voladizos que presentan estas losas pueden llegar hasta 3 o 4, desde 3 hasta 4 metros sin presentar muchos inconvenientes, sin ningún problema. ¿Y qué más? Que las vigas transversales y longitudinales, ya que este sistema presenta vigas en dos direcciones, como bien lo denota su nombre, estas dos vigas actúan como nervios que le brindan una mayor rigidez a las losas. Sus componentes, ¿qué podemos hallar dentro de estas losas? Podemos encontrar vigas, aceros de refuerzos, bloques que pueden ser de poliéster, fibra de vidrio, etc. También nervios. A ver, ventajas y desventajas. ¿Y qué podemos ver acá? Como ventajas, podemos ver que tiene una amplia variedad de estructuras en las cuales se pueden ubicar. Pueden ser almacenes, oficinas, ¿qué más? Colegios, bodegas. También tenemos que proporcionan un buen aislamiento térmico y acústico y su vibración es bastante baja. Además de poder cubrir grandes luces. Desventajas, ¿qué tenemos? Primeramente, su capacidad de absorción de esfuerzos cortantes en los apoyos es bastante poca. Al igual que las losas macizas, posee una cimbra tradicional, por lo que en casos de claros pequeños es una opción algo cara. Y el proceso de construcción es relativamente complicado, posee su dificultad de hacerse. ¿Qué podemos decir de este sistema a comparación de otros? En las losas nervadas o unidireccionales. Bueno, podemos decir que su primera diferencia que salta a la vista, las bidireccionales poseen vigas que se ven en dos direcciones, y las unidireccionales solamente actúan, se diseñan, se presentan en una sola dirección. ¿Qué significa esto? Que las losas nervadas bidireccionales van a tener una mejor recepción, una mejor capacidad de soportar las cargas concentradas que se presenten en estas losas nervadas bidireccionales, a comparación de las unidireccionales. ¿Qué podemos decir en comparación de las losas macizas? Que las losas nervadas poseen una mayor rigidez y en comparación con las losas macizas, estas son menos pesadas, son más livianas. De forma semejante con las aligeradas, también son más livianas, más ligeras que las losas, también son más ligeras a comparación que las losas aligeradas, las losas nervadas, más ligeras, más livianas. Y un poco de costo inferior a las aligeradas. Buenas noches, profesor. El que le habla es Edith Patrio Reynoso Calderón. Hoy me tocó exponer el proceso constructivo de las losas nervadas de dos direcciones. Se comienza por la cimbra, ya que esta debe estar perfectamente al nivel requerido, debe ser plana, y también puede ser de madera o de metal, ya que son resistentes. Después sigue el trazado de la retícula. Se trazan sobre la cimbra para poder determinar los espacios requeridos para cada hilera de bloques, donde son ubicados en los bordes, y hay también hileras ubicadas en los interiores que forman los cajones de los bloques. Después viene la colocación de los bloques. La colocación se realiza al mismo tiempo que al trazado de la retícula. Al colocar los bloques se deben procurar que se asiente muy bien sobre la cimbra. De ahí seguimos con el armado. El armado, para el recubrimiento sea adecuado, se debe contar con un refuerzo metálico que debe ser colocado en calzas, uno por cada bloque, sobre las cuales se tienden las varillas de refuerzo inferior. Primero, se coloca en un sentido y luego en otro. Además, se ponen los estribos en ambas direcciones y se coloca el refuerzo superior amarrando con los estribos, según esto indicado en los planos de construcción. En las zonas que están más sometidas a las
cargas máximas de esfuerzo se deben revisar cuidadosamente y la colocación de su armado debe ser en base de varillas rectas en las nervaduras de capitel, que van de columna a columna y las dos laterales. Además, se colocan 2 varillas abajo y 2 arriba para complementar bien el armado metálico. En las nervaduras centrales se coloca una varilla inferior y otra superior. Cabe enfatizar que todo armado dispone solo de una varilla inferior y otra superior. Todo este armado depende del diseño estructural y los cálculos realizados. Para las instalaciones eléctricas se coloca un bloque donde se requiera y se perfora para la colocación de las tuberías. Las tuberías deben ser colocadas después de haber terminado todo el armado. Para las instalaciones sanitarias es recomendable la colocación de falso plafón para que las tuberías queden alojadas en zonas definidas, o también se pueden colgar dichas tuberías de la estructura. También de ahí sigue el colado, que es en las nervaduras centrales se vacía el concreto, ya que son las más angostas. Por esta razón se debe tener controlado el colado para poder asegurar que se llenen todos los espacios de la nervadura. Una vez que el concreto llegue al nivel de los bloques, se enlazará a nivel requerido. Para los interrumpidos, deberá dejarse las juntas en sitios de menor esfuerzo. Y el desimbrado, por último, es fácil y rápido, ya que la cimbra se adhiere solamente al concreto de las nervaduras, conservándose mucho mejor y teniendo mayor duración. Ahora le paso con mi compañero. Continuando con mi exposición, los proveedores de las losas nervadas o las losas prefabricadas es Unicom, que surge con la unión de 2 empresas líderes en el país de la producción de concreto premezclado, Copresa y Ormec. En julio de 2012 participa en la creación de ASPECON, Asociación de Fabricantes de Concreto Premezclado Peruano, con la finalidad de promover el buen uso del concreto a través de la capacitación y controles de calidad. Teniendo una gran experiencia en el campo de concreto premezclado, con el cual se realiza los materiales prefabricados, las losas. Y Mixercon es una de las más empresas y reconocidas proveedoras en las soluciones de la construcción del país. Cuentan con reconocidas marcas y productos y servicios ideales para la construcción, atendiendo y satisfaciendo efectivamente las necesidades de todos nuestros clientes. Mixercon. Muchas gracias. Bueno, yo soy Leonardo Murti y voy a hablar sobre un obra. Las losas nervadas o reticulares son relativamente más ligeras y por ende económicas, ya que utilizan un 30% menos de concreto y un 20% menos de acero. Debido a esto, se utilizan en lugares donde se deben construir losas de gran tamaño, por ejemplo, aeropuertos, hospitales, edificios comerciales e industriales, y en donde se requieren bajas deflexiones de losa y estabilidad. Como ejemplos de uso en el extranjero tenemos un caso en particular, la Casa ODD en Quito, Ecuador, que es una vivienda unifamiliar ubicada en el Valle de Tumbaco, en la ciudad de Quito, que tuvo como objetivo un experimento psicoterapéutico para el cambio de vida de una pareja de la tercera edad. Una de las soluciones terapéuticas que se presentaron fue el concepto de patrones y serialismo en toda la casa. Por ejemplo, en los techos se aplicaron las losas nervadas o losas de hormigón alivianadas con casitones. Y también, como se puede observar en la imagen de la izquierda y la derecha, esto permitió el uso de un volado de 5 metros en la parte delantera de la casa. Acá podemos ver las zonas interiores de la casa, también donde se presentan las losas nervadas, y abajo una sección de la casa que es la sección de prima, donde también se observan las losas nervadas. Otro ejemplo tenemos el Galbraith de San Diego, que es una antigua biblioteca de una universidad local, que fue readaptada a un nuevo auditorio, salas de estudio, oficinas, espacios de apoyo y nuevos baños. Bueno, se puede observar en la parte exterior, tanto como en la interior, las losas nervadas en la remodelación. Ahora, ejemplos de uso en el Perú. Como ejemplo tenemos el pabellón de talleres de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este está compuesto por 3 edificios de 3 pisos destinados a talleres y aulas. El tipo de losa nervada fue ideal, ya que el edificio tenía luces importantes, lo que representaba un peso relativamente bajo. Aquí podemos ver en la imagen izquierda la planta típica del pabellón de talleres y en la imagen derecha la sección típica de la losa nervada.
Los casetones para la losa nervada se diseñaron con separaciones entre ejes de viguetas de 1,75 metros. Las viguetas son nervaduras de 70 centímetros de peralte con una base variable de 25 a 20 metros, a 20 centímetros y para una luz libre de 15,85 metros. Por último, la losa superior, como se puede apreciar en la imagen de la derecha, son 7 centímetros de espesor. Acá podemos ver el techo del edificio de talleres y en la parte inferior la esquina donde se utilizaron una placa y también se pueden apreciar las losas nervadas. Por último, tenemos conclusiones y recomendaciones. Es necesario respetar los recubrimientos de los aceros de las losas nervadas según el cuadro de especificaciones técnicas. Concluimos que es más versátil a la hora de la construcción. Tiene una construcción cara vista, o sea que no es necesario el terrajeo. Y a pesar de las ventajas que puede brindar esta losa, uno siempre debe tener en cuenta las desventajas que traen con ella, pues lanzarse a una elección apresurada de un sistema que puede terminar no siendo la mejor opción para nuestra construcción. Se recomienda tener un desmoldante de calidad para los casetones y esto optimizará el desencofrado. Se recomienda pedir la cantidad extra de viguetas a los proveedores ya que estas pueden dañarse en el transporte. Eh, Mojar los ladrillos si se trabaja con estos para que no observe la humedad del concreto. Trabajar en un ambiente limpio y debemos tener en cuenta eh, lo que se hace en el extranjero y a qué nuevas formas de usar estas estructuras se están planteando o desarrollando en otros países. Muchas gracias.